Otra actualización, otro grano en el desierto en un mundo lleno de posibilidades llamado GTA Online. La actualización Bottom Dollar Bounties es otra joya en la corona de Rockstar, demostrando una vez más que saben exactamente lo que sus jugadores necesitan. Nuevas misiones que seguramente harán que te olvides de la vida real. Claro, porque nada dice diversión como pasar horas y horas en misiones repetitivas para ganar dinero virtual que gastarás en cosas virtuales. Las misiones de la actualización Bottom Dollar son exactamente lo que me esperaba, una mezcla de lo mismo que ya hemos hecho, pero con una ligera variación. Pero seguramente, mi querido viewer, ya te habrás dado cuenta de eso o lo habrás visto en otros canales de la actualidad del online. Pero realmente en esta última actualización hay algo que no cuadra, algo que es incoherente y de donde depende el título de este video. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes somos en GTA Online? Si bien existe información que quiere encasillarnos y darle una historia a nuestro personaje basada en la cronología de los lanzamientos de los DLC, lo cierto es que nuestro personaje de GTA no tiene una historia predefinida. Aunque tengamos la libertad de crear y darle el aspecto físico que nosotros queramos, su trasfondo y motivaciones están en blanco, permitiéndote imaginar su historia como desees. Pero hay algo que es innegable y que nos da las bases y el contexto que necesitamos, y es que nuestro personaje comienza como un delincuente de bajo nivel que llega a Los Santos en busca de fortuna y notoriedad. Según avanzamos dentro del juego y ganamos dinero, nuestra reputación crece y compramos variedad de propiedades como oficinas, clubes nocturnos y más. Estos no solo sirven como lugares para almacenar vehículos y armas, sino también como centros operativos para nuestras actividades delictivas, y aquí es donde el DLC Bottom Dollar es incoherente, pues nos obliga a que seamos policías. Y yo soy Blancanieves. A ver, entendamos esto. ¿En qué momento pasamos de querer formar nuestro imperio criminal en este mundo abierto a querer ser unos justicieros al estilo de las películas de El Castigador que miraba mi abuelo? Y es que ni eso, cabrón, me explico. Tenemos nuestra oficina de fianzas y al aceptar un contrato resulta que no podemos hacer justicia por mano propia, si es que no queremos perder ese 100% del dinero de la recompensa. Al menos se agradece que nos den información sobre los objetivos para entender la situación, aunque nadie lea los subtítulos, pero lo único que esto hace es que siempre queramos acabar con ellos, pues ninguno es un ser de luz. Aquí es donde me pregunto, ¿tan difícil era darnos la opción de elegir entre eliminar, capturar o dejar escapar al objetivo, poniendo en duda la información que se nos brinda? Digo, eso daría realmente libertad en un mundo abierto y dando un giro completamente a las misiones del multijugador. Pero bueno, veamos otra cosa más incoherente, los trabajos de patrulla. Está bien ser un justiciero, ¿no? Digo, ¿por qué no? Ya somos CEO de nuestra organización, presidentes de un club de motociclistas, pero donde ya raya la locura es que en verdad tengamos que ser policías. Los trabajos de Vincent son eso, literalmente, tomar el rol de un agente de la ley, en donde se te obliga, de nuevo, literalmente, a comprar un vehículo patrulla para realizar misiones, en las que Vincent nos pide acabar con organizaciones criminales pequeñas para él estar a salvo ante cualquier situación adversa, o tener ventaja en las ventas de narcóticos. Y por si aún no te has dado cuenta, ni siquiera necesitas usar la patrulla para completar las misiones, son únicamente para comenzarlas. Lo mínimo que pudieron haber hecho es darnos el atuendo de policía, pero es que ni eso. Bueno, leí por ahí de que por fin se les había dado una utilidad a este tipo de vehículos patrulla, pero es que la utilidad es absurda, es solo para comenzar una misión de modo libre, tal y como las misiones de taxista. Al menos ahí sí se te obliga a usar el auto que corresponde. Aunque para los dos casos me parece una tontería de misiones, tampoco pienso hablar más sobre este otro tema. Pero bueno, en defensa de Rockstar solo puedo decir que somos nosotros los que decidimos si hacer estos encargos o no. Bien, todo esto que les menciono en resumen es el DLC Bottom Dollar, pero analizando la situación, todo esto no es más que una estafa. Para mí es como una burla, una esclavitud disfrazada de ayuda en beneficio de los personajes secundarios. Y me explico el porqué. Resulta que nuestro personaje es el que compra las oficinas de fianza, el que compra los vehículos patrulla, el que compra las mejoras y el que ejecuta el negocio a la vez. Bueno, esta parte sí está bien, es un
juego, se trata de jugarlo, aunque tengamos a dos buenos para nada ahí sentados. Pero todo este embrollo es para obtener una parte del botín, lo cual quiere decir que existe una recompensa aún más grande. Pero para estos que nos utilizan, ya que son ellos los que nos consiguen la información. Y si crees que esto no es así solo porque no aparece en pantalla, pásate una vez más por los golpes de Lester y entenderás cómo funciona o debería funcionar el online. De nuevo, repito, ya somos dueños de diversas propiedades y negocios ilícitos en los cuales lo único que nos corresponde es mantenerlos abastecidos para que el personal que contratamos haga su trabajo y pasado un tiempo realicemos las ventas de cada negocio. Pero acá únicamente somos utilizados para beneficio de otros. Al parecer, a Rockstar se le olvidaron las bases de su propio juego, pero es que aún hay más, y esto sí ya se sale de la tangente. Y es que todas esas actividades que realizamos ya se encuentran dentro del juego. ¿Saben dónde? En la agencia de soluciones para famosos, la agencia de Franklin, por si hay algún despistado. Creo que esto sí es hacer contenido de calidad, que vaya acorde a lo que eres dentro del juego. Como ya la mayoría sabe, la agencia tiene dos modalidades, los contratos y los trabajos de asesinato de Franklin. En ambos somos nosotros los verdugos y el resto del equipo el cerebro de la operación. Bueno, realmente mi querida Imani, hay un video sobre ella, así que vayan a verlo. El punto es que aquí sí te tratan como un igual, como un socio, y esto mismo nos ayuda a tener un estatus y notoriedad entre los personajes. Y sin duda alguna la paga es mucho mejor. Y si en verdad te morías por ser un policía en GTA Online, quizás ni lo recuerdes, pero es que ya lo hemos sido, y aún mejores. Tenemos las misiones de ULP, que básicamente somos agentes encubiertos de la IAA, la versión del FBI o la CIA del juego, que a pesar de nuestro historial nos hacen ver como que somos la mejor opción para ese trabajo, ofreciéndonos una dosis divertida de espionaje, acción y dificultad, y sumando un buen descanso de las actividades más mundanas. Bueno, posiblemente no todo sea tan malo, pero sí considero de que el DLC está mal enfocado. Como dije al comienzo del video, las posibilidades eran infinitas y esto fue lo que obtuvimos. En fin, mis queridos amigos, esta es mi forma de ver este último DLC introducido a lo que es mi juego favorito, lleno de estas misiones que son una obra maestra de la creatividad perezosa. GTA Online, Fianzas Bottom Dollar, es otro intento de Rockstar para mantenernos enganchados, gastando en cosméticos para vehículos, mientras esperan que olvidemos que hay un juego llamado GTA 6 en alguna parte del horizonte. Pero al final del día, ¿quién necesita innovación cuando tienes un nombre tan fuerte y una base de fans tan leal, de la que sí, también formo parte? Adelante Rockstar, sigue haciendo lo tuyo.